Ministra, ¿cómo le va? Cristian Almazán y Alberto Ciuffi la saludan. Bueno, primero es un placer poder establecer este contacto, achicar un poco las distancias y conversar un poco sobre este balance de un ministerio que tiene un rol muy importante, ¿no? En un aspecto y en un contexto bastante difícil en donde lo social claramente ha dejado de ser una necesidad y se ha transformado en una urgencia en esta realidad que vivimos los argentinos. Así es, como bien decís, un país donde tenemos que trabajar para ir a este objetivo de largo plazo que dice siempre nuestro presidente Mauricio Macri, de pobreza cero, y por algo hay que empezar, ¿no? La primera etapa tuvo que ver con llegar y empezar a trabajar urgentemente en esto y también poner en pie al INDEC para empezar a conocer mejor cuáles son las cifras, cuáles son las estadísticas, cómo es esta situación, para entonces poder llegar a transformarla definitivamente. Y como bien decías vos, hay que trabajar en la urgencia, pero también poder pensar en el mediano y largo plazo. Las soluciones mágicas y de un día para el otro ya no sirven, entonces hay que atender esta situación de emergencia, pero pensar cómo vamos a hacer para que cada vez más familias dejen de estar en situación de pobreza. Ministra, Alberto Ciuffi la saluda, muy buenos días. En este último tiempo ha crecido mucho la conflictividad y los cortes de calle en Buenos Aires. Muchos tienen que ver con reuniones que ha tenido usted, por ejemplo, la semana pasada, sin ir más lejos, recibió a muchos de estos grupos. Se habla de una emergencia alimentaria. ¿Qué se avanzó la semana pasada, digamos, para ir limando estas asperezas y cambiando esta conflictividad? Bueno, la semana pasada tuve una reunión justamente con algunos de estos movimientos sociales para trabajar este y otros temas. Como les explicaba, la emergencia alimentaria está planteada en el Congreso ya hace muchos años, está así decretada, pero siempre es importante poder avanzar en esta idea de trabajar no solo en la emergencia alimentaria, sino también en lo que es la nutrición en general en la Argentina, ¿no? La nutrición para tantos niños y niñas que hoy se encuentran en situación de pobreza, la nutrición de los argentinos para poder trabajar en este sentido. Así que un poco esto fue lo que quedó planteado. Les expliqué también cómo veníamos aumentando todo lo que son las partidas de la seguridad alimentaria y también cómo se integran y se trabaja desde los distintos programas en este sentido. Explicaba cómo, por ejemplo, en lo que son los programas de primera infancia, que tan fundamentales son en poder igualar oportunidades para los más pequeños y poder trabajar con los chicos desde que nacen hasta sus 3, 4 años, que es una etapa fundamental, y cómo también a partir de ahí trabajamos en su nutrición, en el cuidado de la salud, para que justamente crezcan fuertes, sanos y puedan desarrollar todas sus capacidades. Recién hacía mención, ministra, a los números que se han blanqueado, ¿no? Particularmente el índice de pobreza y también lo que se ha trabajado desde el INDEC. La pregunta va sobre esta situación lógica que se da en el análisis de sube la pobreza con números más claros y más sinceros, pero al mismo tiempo, ¿qué importancia se le da al incremento también de los programas sociales? No sabemos que esto implica también una lógica demanda mucho más amplia. ¿Cómo están trabajando para poder equilibrar esto? Bueno, sin duda, ¿no? Esto que decíamos de poder poner de pie al INDEC y trabajar con números claros, números transparentes, números que nos dicen cuál es la situación. Y bueno, en función de eso también se fue aumentando la partida del ministerio. Y yo diría que uno a la pobreza no la trabaja solo desde el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Esto que venimos planteando también de la pobreza multidimensional, donde no solo tenemos que medir ingresos, sino pensar en cómo llegar a atender muchas de las vulnerabilidades que sufren y sienten estas familias, y cómo trabajamos integradamente con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio del Interior, que tiene toda la parte de infraestructura, vivienda, integración urbana, y cómo pudiendo trabajar en conjunto el trabajo es mejor, es más eficaz, es más efectivo y sobre todo llega para atender esas necesidades que hoy las familias argentinas necesitan que atendamos desde el gobierno. La llevo un poquitito al ámbito político, ministra. Uno es referido a la primera pregunta que le hice. ¿Qué incidencia política ve en estos cortes que se producen, digamos? ¿Son reales necesidades o hay un condimento político grande, por un lado? Y por otro lado, veo que le piden siempre que acompañe tanto a Juliana Aguada, esposa del presidente, como a la gobernadora de Buenos Aires, haciendo recorridas políticas por el Gran Buenos Aires. ¿Cómo está participando usted en esta campaña? Bueno, respecto de lo primero, yo creo que ahí
tenemos que ir diferenciando, ¿no? Creo que lamentablemente después de muchos años de que no existiera el diálogo en la Argentina, la protesta en la calle se había transformado como la única manera de visibilizar reclamos o de visibilizar distintas cuestiones. Lo que estamos haciendo desde el gobierno es abriendo otra instancia, que es la posibilidad del diálogo, pero bueno, claramente después de muchos años de tener la protesta en la calle como la forma de visibilizar un reclamo, lleva un tiempo, digamos, adecuar y canalizar todos estos reclamos a través del diálogo y con respuestas sinceras y concretas. Ahora, en época de campaña, el recrudecimiento, si se quiere, de algunos sectores que están en la calle, para mí tiene claramente que ver con una cuestión electoral, con una cuestión que tiene que ver con la política. Respecto de mi rol, yo estoy haciendo lo mismo que hice desde el primer día, digo, como gobierno, y es algo que el presidente hace permanentemente también, para poder gobernar y para poder trabajar en esto que trabajamos todos los días. Lo más importante es estar cerca de la gente. Estando cerca de la gente, cerca de cada una de esas familias, entendemos qué es lo que necesitan, las miramos a los ojos, podemos conocer cuál es la situación que están viviendo para entonces poder transformarla, y esto es un poco lo que he venido haciendo durante este último año y medio. He viajado por distintas provincias de la Argentina, estuve en Jujuy también con Gerardo, en su momento con Mario Fiat también, que estuvimos inaugurando la ventanilla única, así que alguien que también sé que hace mucho está trabajando por los jujeños y que seguramente va a ser cada vez más trabajo por ellos, y esto es un poco lo que tienen que ver mis recorridas en la provincia de Buenos Aires, en muchas provincias, con la primera dama, que también es una persona que ya hace muchos años, cuando yo estaba en la ciudad de Buenos Aires, recorría conmigo y conocía distintos lugares, y bueno, un trabajo en conjunto, un trabajo integrado, que hoy además podemos hacer desde la Nación con la provincia de Buenos Aires, algo que antes no se daba y que claramente cambia y le permite a cada uno de los argentinos recibir esto que trabajamos todos los días de la mejor manera. Ministra, para cerrar este contacto, no puedo dejar de preguntarle lo que han reflejado algunos medios nacionales en los últimos días, y tienen que ver con el incremento de los patrimonios de algunos funcionarios que pertenecen al gabinete de la actual gestión. Se habló del incremento de un 345% de su patrimonio personal. ¿Qué opinión le merece, ¿no?, esto que se ha volcado a nivel nacional y que ha generado muchísima opinión? Bueno, esto tiene que ver en realidad, en mi caso puntual, con una compra de departamento que hago a partir de una donación que me hace mi padre, que me dio la plata para poder cambiar de departamento, así que ese es el incremento patrimonial, que además estuvo perfectamente explicado a los periodistas que me han preguntado en su momento. Está bueno que lo preguntes para que quede claro. Digo, no tengo nada que esconder, es simplemente algo que pude hacer y que hice el año pasado para mi familia y para mí, y que en nada incide en mi compromiso con el trabajo, todo lo contrario. Yo trabajo con mucho compromiso, con mucha convicción por cada uno de los argentinos, luchando contra la pobreza y dándole las mejores posibilidades a cada una de las familias. De repente hay mucha gente, muchísimos jujeños que se han sumado a esta conversación viendo la posibilidad, ¿no?, de poder dialogar con usted y preguntarle por problemáticas locales también. Ministra, ¿cómo se trabaja desde desarrollo social aquellos sectores que se han visto? Porque nos preguntan de distintos barrios del interior y también de departamentos del interior de Jujuy, para saber cómo hacen para llegar, ¿no?, al ministerio, poder romper esa barrera que muchas veces genera la misma geografía, ¿no?, y que hace imposible que un pueblo alejado pueda llegar a crecer. ¿Cómo se produce ese derrame? ¿Cómo están trabajando en relación a esto? Bueno, uno de los primeros programas que implementamos ya desde hace más de un año tiene que ver con el Estado en tu barrio, un programa nacional que trabajamos en conjunto incluso con la provincia para poder potenciar la oferta de todo lo que trabajamos. Y el Estado en tu barrio significa eso, significa llegar con el Estado al barrio de cada uno de esos vecinos que hoy están preguntando cómo hacer para acceder a los distintos programas, a los distintos beneficios que tiene el Ministerio, pero no solo los del Ministerio de Desarrollo Social, sino al ANSES, al RENAPER por todo lo que es documentación, al Ministerio de Salud, que acompaña con un tráiler de salud para poder hacer chequeos y prevención en salud. Entonces, esta es y va a ser siempre una manera de gobernar, cerca de la gente. El Estado en tu barrio muestra claramente cómo podemos llegar con todos los programas a los barrios de cada una de esas personas, sin clientelismo, sin intermediarios,
sin nadie que se meta en el medio entre el Estado y la necesidad de la gente. Pero además del Estado en tu barrio, nosotros tenemos equipos de trabajadores sociales que van recorriendo las distintas localidades para justamente conocer cuál es la situación y la situación sobre todo de vulnerabilidad que están viviendo distintas familias. Y como digo también, no hay dos familias iguales, cada situación es distinta y para eso tenemos gente preparada para llegar y entender cuál es esa situación y poder atenderla no solo en lo que hace a los ingresos, como digo siempre, para lo que hay claramente distintos programas, sino también para los jóvenes, para llegar con todo lo que es deportes, para poder llegar cuando alguna mujer está viviendo una situación de violencia de género, para poder llegar también con programas que ayudan y acompañan a algunos de los chicos adictos. Así que de esta manera es la manera de trabajar, llegando a cada uno de esos lugares para entender cuál es la necesidad y entonces poder llegar con la respuesta. Muchísimas gracias, ministra, por abrir este punto y el agradecimiento, como siempre, por mantener el contacto con nuestros medios locales. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.